Muy buenas, saludos compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo número 1 y pues se nos ha encomendado la tarea de exponer acerca de dos sistemas dinámicos. Para ser más precisos, estos sistemas dinámicos son el péndulo doble y el péndulo acoplado mediante un resorte. Para poder exponer acerca de estos dos sistemas vamos a empezar definiendo ciertos conceptos que serán de gran importancia para luego presentar el lagrangiano, que como veremos es una idea expresada matemáticamente que nos permitirá resolver cualquier sistema dinámico. Entonces, para empezar vamos a definir dos conceptos que son más de física que de propia matemática o ecuaciones diferenciales, como es la clase, como lo son el concepto de energía cinética, que como sabemos es la energía que tiene un objeto por o debido al movimiento. Es decir, estamos hablando de energía que un cuerpo tiene al moverse. Cuando nosotros lanzamos un balón, gana cierta energía cinética, ¿no?, por nuestro lanzamiento, y es lo que le permite al balón moverse. Entonces, este es el primer concepto, energía cinética, es decir, la energía del movimiento. Como estamos hablando de sistemas dinámicos, esto va a ser de mucha importancia. El siguiente concepto es energía potencial. La energía potencial es la energía que pues se representa por el símbolo U, generalmente, que permite la configuración de un sistema. Energía de configuración de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Es la energía que permite que el sistema retorne a la posición de equilibrio. En el sistema, un ejemplo, en el sistema masa-resorte, cuando nosotros tenemos el resorte en su posición de equilibrio y lo movemos un poco, es decir, movemos esa masa un poco, el resorte va a hacer que esa masa retorne a la posición de equilibrio, va a ser la fuerza que hará que ese sistema se mantenga moviéndose. Y vamos a tener interés particular en una energía potencial, la energía potencial gravitacional. Esta es una fuerza conservativa que pues está asociada con la gravedad, y de nuevo es una energía potencial porque hace que el sistema retorne a su estado de equilibrio. Un ejemplo, nosotros lanzamos una bola hacia arriba, esta tenderá a caer, es decir, la energía potencial gravitacional hará que el sistema regrese al punto donde estaba, al punto de equilibrio, donde el balón nos estaba moviendo. Ok, estos dos conceptos serán de, como ya veremos, primordial importancia para futuros conceptos. Así que pasemos al siguiente concepto. Lo siguiente de lo que hablaremos será justamente el método que les mencioné previamente, que nos permitirá resolver sistemas dinámicos, prácticamente de cualquier índole. En este caso nos interesan justamente sistemas dinámicos en dos dimensiones, como lo es el caso del péndulo doble, pero puede ser extendido un sistema dinámico de n dimensiones. Entonces, empezamos definiendo lo que es el método del lagrangiano. El método lagrangiano es un método que nos permitirá describir cualquier sistema dinámico en términos de sus variables o de las variables que dependa del sistema dinámico, como puede ser en el caso del sistema masa-resorte. La variable clave que describe el sistema en el del masa de resorte es el desplazamiento en X de la masa en el plano de X. Entonces, ya que mencionamos el sistema masa-resorte, justamente aquí esta igualdad es la igualdad que describe el sistema masa-resorte, que dice que la fuerza en X ejercida al sistema es igual a menos K, que K es la constante de elasticidad relacionada con el resorte en particular, por X. Vamos a empezar. Esta es una ecuación que pues puede ser comprobada. Lógicamente no es el objetivo en justamente esta explicación, pero se pueden abocar al informe y ver de dónde sale esta ecuación. Pero por el momento, y también es una ecuación física, tampoco es la misión de esta exposición. Pero nos interesa
justamente esta ecuación porque nos permitirá introducir el método lagrangiano. Entonces, empezamos definiendo al lagrangiano. El lagrangiano lo definimos como L igual a T menos B, donde T representa la energía cinética. T representa la energía cinética y V la energía potencial del sistema. Entonces, en este sistema, justamente el de masa-resorte, que esta es la ecuación que dijimos que la describía, la energía cinética está dada por, o sea, T está dada por un medio de la masa por la aceleración, por la velocidad, perdón, que la velocidad es la derivada de la posición al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok. Y la energía potencial es justamente un medio de la constante de elasticidad relacionada, como ya mencionamos, o directamente, dependiente es la palabra correcta, de el resorte por X, que X ya sabemos que es el desplazamiento al cuadrado. Entonces, si este es el lagrangiano, entonces el lagrangiano para el sistema masa-resorte sería justamente este que tenemos aquí. Y esta ecuación es el lagrangiano para el sistema masa-resorte, donde L es igual a energía cinética menos energía potencial. Entonces, lo siguiente que nos interesa, de lo que nos interesa hablar, es de la ecuación de Euler-Lagrange. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange, que nos dice que la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a x punto, donde x punto es la derivada de x con respecto a t. Esto es parcial, no estamos hablando de las parciales. Esta es una notación diferente. Una notación diferente que se usa bastante en física, la notación punteada. Entonces, x punto es igual a la derivada de x con respecto a t. Entonces, la derivada del tiempo, la derivada con respecto al tiempo, de justamente la parcial del lagrangiano con respecto a x punto, recordando que x punto es esto, entonces la parcial del lagrangiano con respecto a x punto, vamos a reescribir el lagrangiano. El lagrangiano es igual a un medio de la masa por x punto al cuadrado menos un medio k al cuadrado. Entonces, la parcial con respecto a x punto, eso tomamos todo lo demás como constante, parcial de L con respecto a x punto, bajamos el 2, nos queda mx punto. Mx punto, donde x punto, recordemos, es la derivada de x con respecto al tiempo. Una notación diferente, que es justamente lo que tenemos acá. Y luego, la parcial del lagrangiano con respecto a x. Retomamos. Entonces, la parcial del lagrangiano con respecto a x nos va a quedar negativo, todo lo demás lo tomamos como constante, kx. Entonces, ya justamente acá tenemos nuestra igualdad. Esta es nuestra igualdad. Ahora derivamos esto con respecto al tiempo. Entonces nos quedará justamente x, la derivada o xb', o en este caso la notación punteada, mx dos puntitos igual a menos kx, que justamente la masa por la aceleración, que recordemos que x dos puntitos es igual a la derivada segunda de x con respecto al tiempo, justamente esto es aceleración. Y entonces tenemos que, acá esta igualdad, la masa por la aceleración es la fuerza en x igual a menos kx. Y aquí comprobamos la ecuación de nuestro sistema masa-resorte que planteamos al principio. Y si miramos, llegamos a la misma ecuación, que pues puede ser
deducida mediante métodos convencionales como puede ser el análisis de fuerzas de Newton. Sin embargo, nosotros utilizamos un método alternativo donde describimos el lagrangiano en términos de la energía cinética y la energía potencial de nuestro sistema. Ahora bien, ya vimos que funciona, pero ¿qué tan efectivo o qué tan profundo puede llegar a ser un análisis mediante estas dos energías? Bueno, en el informe se pueden abocar, aquí hay unos ejemplos bastante interesantes, pero vamos a definir formalmente el lagrangiano. Entonces, dice, el lagrangiano es una función escalar, muy importante, a partir de la cual se puede obtener la evolución temporal, es muy importante, temporal, y las leyes de conservación de un sistema dinámico y otras propiedades que también pues, pueden ser obtenidas. Entonces, y una vez hemos definido el lagrangiano, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Como les mencioné, esto se puede extender a más dimensiones, a cualquier cantidad de dimensiones. Entonces, para justamente hablar de esto, tenemos que hablar previo de los grados de libertad. Imagino que a algunos se les vendrá a la mente estadística, pero son dos conceptos diferentes. Aquí justamente lo que nos interesa, o cómo definimos un grado de libertad dentro del concepto, dentro de la idea del lagrangiano, dice que un grado de libertad de un sistema físico se refiere a un parámetro, esto es muy importante, un parámetro que es necesario para describir el estado de un sistema físico. Como vimos en el sistema de masa-resorte que dedujimos previamente, el parámetro que era necesario era X, porque X era el movimiento, donde se movía. Y pues, entonces el grado de libertad, los grados de libertad son todos los parámetros o las variables de nuestro sistema. En el caso de un ejemplo de un sistema del péndulo doble, los dos grados de libertad o los grados de libertad que tendría serían los dos ángulos de los péndulos, porque justamente esos son los sistemas las variables que están constantemente moviéndose y dependiendo, como dice aquí, del tiempo, porque es importante esto, temporal, evolución del tiempo. Entonces, o por ejemplo, en un péndulo simple, solo tendríamos un grado de libertad que sería el ángulo del péndulo. Ok, entonces, dice, el grado de libertad, que es una observación, de un sistema, es la suma de los grados de libertad, de cada una de sus partes. Así aquí se menciona un ejemplo, el grado de libertad, por ejemplo, de una molécula, los grados de libertad sería la suma de todos sus átomos, porque cada átomo tiene su propio movimiento. Entonces una molécula tendría tantos grados de libertad como átomos. Lógicamente eso es un ejemplo bastante exagerado, una molécula puede tener cualquier cantidad de átomos, pero para que nos hagamos una idea. Ahora bien, vamos a generalizar la ecuación de Euler-Lagrange, que justamente fue la ecuación que vimos aquí, esta ecuación. Vamos a generalizarla para más dimensiones. Ok, entonces dice, dado un sistema de n grados de libertad, donde recordemos, un grado de libertad es un parámetro necesario para describir la evolución temporal de nuestro sistema, entonces podemos sacar tantas ecuaciones de Euler-Lagrange como grados de libertad, que es justamente lo que dice aquí. Desde I1 hasta IN, o sea, los grados de libertad, podemos sacar la misma cantidad de ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, si tenemos un sistema, un ejemplo de 10 grados de libertad o 10 parámetros, un sistema muy complejo, incluso podría ser en cualquier otra dimensión que no fuese o que no pudiese ser analizado en un plano cartesiano, que es la gran ventaja que nos brinda este sistema. Entonces, si a nosotros nos interesa esto, podemos utilizar este método
obtener las energías cinéticas, que fue lo que nos más interesó, la energía cinética y potencial que afecta al sistema, y de ahí empezar a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange que describirán la evolución temporal, las leyes de conservación y otras propiedades de nuestro sistema dinámico, de nuestro sistema físico. Entonces, tendremos eso es justamente lo que menciona aquí, derivadas con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a Q sub i, donde Q es un parámetro de nuestro sistema físico. Esto igualado a la parcial del lagrangiano con respecto a Q sub i. Este es Q punteado, o sea, es la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces tendríamos tanto ecuaciones, como dije, como grados de libertad. Y ahora ya nos introducimos, ya teniendo estas nociones, a lo que es el problema del péndulo doble. Continuamos y ahora tratando el problema del péndulo doble. Considere un péndulo como lo ilustrado en esta figura. Tenemos de la forma vertical el techo o cualquier soporte. Luego, amarrado, tenemos una cuerda de longitud L sub 1 y una masa con el nombre M sub 1. Luego, atada esta primera masa, tenemos otra cuerda de longitud L sub 2 y de masa M sub 2. Para describir, vamos a despreciar la masa de las cuerdas y vamos a considerar las masas de las pelotas, vamos a considerar las pelotas como puntos en el espacio en lugar de figuras más grandes. Esto para encontrar para encontrar ecuaciones que no dependan de tantas otras variables. Así también se va a despreciar el efecto de la fricción del aire. Entonces, para empezar a desarrollar o deducir nuestro sistema, nuestro lagrangiano, vamos a empezar hablando de las energías potenciales y cinéticas de este sistema en particular. Entonces, para identificar estas energías potenciales y cinéticas, vamos a describir las masas, los puntos, en términos de su variable x sub 1, es decir, este es el péndulo 1, en términos de x sub 1, que es decir, la posición en x de la primera masa, y y sub 1, que es la posición en y de la primera masa. Así también del péndulo 2, el mismo trabajo. Entonces, sabemos que si hacemos un plano cartesiano, tenemos que la posición en x del primer péndulo será igual a L sub 1 por el seno de teta. Seno justamente va a dar la coordenada en x, en este caso. Y la coordenada en y va a ser el negativo, porque estamos en el eje negativo, de L sub 1 coseno de teta sub 1. Donde teta sub 1 es el ángulo de apertura del primer péndulo. Ok, con respecto siempre a la paralela, a la vertical trazada desde el punto de donde está atado hacia abajo. Ahora bien, el péndulo 2, considerando que tomamos como eje de referencia o el eje de equilibrio, de nuevo el vertical de la masa hacia abajo. Entonces, tomamos que la coordenada en x del péndulo 2 va a ser igual a la coordenada en x del péndulo 1 más L sub 2 seno de teta sub 2, que va a ser esta coordenada, es decir, este desplazamiento que va a ser el de teta sub 1 más este otro desplazamiento para llegar a tener justamente la coordenada en x del segundo péndulo. Y lo mismo pasará con la coordenada en y. A la coordenada en y del péndulo 1 le restamos
justamente bueno, que en este caso sería una suma, esta distancia de aquí, para obtener el total en Y. Ok, entonces ya tenemos descrito las posiciones de los péndulos, y empezamos a notar que el sistema depende de θ sub 1, vemos θ sub 1 y θ sub 2, es decir, ya empezamos a ver cuáles son los grados de libertad con nombre y apellido de nuestro sistema. Pero vamos a continuar, no vamos a continuar hablando. Vamos ahora a plantear la energía potencial. Sabemos que la ecuación de la energía potencial es la masa. Bueno, en este caso, previo a definir la ecuación, tenemos que hablar de que tenemos dos energías potenciales, es decir, dos energías que harán que el sistema retorne a su posición de equilibrio. Son la energía potencial referente a la masa sub 1 y la energía potencial referente a la masa sub 2. Son dos energías potenciales diferentes, por lo tanto tendremos la sumatoria de dos energías potenciales, la potencial del péndulo 1 y la potencial del péndulo 2, donde la potencial del péndulo 1 es igual a la masa del péndulo 1 por la gravedad por la altura del péndulo 1, o por Y sub 1, lo mismo acá. Ahora bien, reemplazamos M sub 1, bueno, en este caso solo Y sub 1, y reemplazamos Y sub 2. Nos quedaría, justamente haciendo todo el álgebra, que justamente es el que se mira aquí, esta ecuación, esta ecuación. V, que es referente a energía potencial, es igual a esto. Y ahora continuamos con la energía cinética. Ciertamente la energía cinética es un poco más laboriosa, pero sin embargo igual puede ser descrita. Recordemos que tenemos dos energías cinéticas, una asociada de nuevo con el péndulo 1, con la masa del péndulo 1, y otra energía cinética asociada con el péndulo 2. Por lo tanto, planteamos la energía cinética del péndulo 1 más la energía cinética del péndulo 2 es la energía cinética total del sistema. Ok, entonces luego sabemos que la masa la velocidad es justamente o mejor dicho, mejor explicado, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Es decir, entonces elevamos la velocidad al cuadrado y nos quedaría la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hemos sustituido b sub 1 en x al cuadrado, b sub 1 en y al cuadrado. Esto es igual a b sub 1 al cuadrado. Lo mismo acá, que esto sería igual a b sub 2 al cuadrado. Entonces recordemos que la velocidad es las derivadas de la posición con respecto al tiempo. Sacamos las derivadas, derivada de x sub 1 con respecto al tiempo, derivada de x sub 2 con respecto al tiempo, de y sub 1 respecto al tiempo y y sub 2 respecto al tiempo. Si sacamos todas estas derivadas, obviamente, recordando que θ depende del tiempo. ¿Por qué θ depende del tiempo? Porque mientras el tiempo pase, θ irá cambiando. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. La derivada, bueno, recordemos que x sub 1 es igual a L sub 1 seno de θ sub 1. Entonces, x sub 1 punto será igual a L sub 1, la derivada del seno, que es coseno de θ sub 1 por θ sub 1 punto, la derivada interna, ¿no? La regla de la cadena, lo mismo hacemos para todas las demás derivadas, todas las demás operaciones de derivadas, y nos quedan estas cuatro ecuaciones, cuatro igualdades, y reemplazamos aquí, reemplazamos en la energía cinética. Ciertamente nos queda un trabajo de álgebra bastante laborioso, pero que luego de hacer todo este trabajo de álgebra, luego de sustituir, desarrollar productos, nos queda esta ecuación.
esta ecuación de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que nos interesa linealizar. Es decir, bueno, pero previo a esto planteamos el lagrangiano, ¿no? Sacamos la energía cinética de nuestro sistema menos la energía potencial. La energía potencial, recordemos que la sacamos previo. Entonces el lagrangiano nos queda esto. Entonces, dado que tenemos en este sistema 2 grados de libertad, que son θ sub 1 y θ sub 2, que describen el estado del sistema en cualquier momento, por lo tanto tendríamos dos ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora bien, previo a realizar este trabajo de sacar nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange, que serán las ecuaciones que describirán básicamente el sistema dinámico, nos interesa linealizar. Por cuestiones prácticas, trabajar con esta ecuación, trabajar con este sistema es bastante complejo, que pues no puede ser o muy laborioso para ser trabajado a mano. Tendría que ser trabajado con computadoras, con programas informáticos para que desarrollen las ecuaciones o las soluciones. Entonces, por lo tanto, nos interesará linealizar para ángulos pequeños. Entonces, desarrollando esto por series de Maclaurin, para solamente el segundo término, tendríamos que coseno de θ sub 1 es igual a 1 menos θ sub 1 al cuadrado entre 2. Lo mismo coseno acá. Ahora bien, ¿qué pasa aquí con el coseno de θ sub 1 menos θ sub 2? Como estamos considerando esto para ángulos pequeños, esta diferencia es tan pequeña, que justamente acá está el cuadrado, que se puede tomar como 0. Por cuestiones prácticas, entonces coseno de θ sub 1 menos θ sub 2 es tomado como 1. Ahora bien, sustituyendo en nuestro lagrangiano, nos queda este sistema, esta ecuación que es de nuestro interés ahorita mismo, porque será la que nos permitirá obtener las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. Ok, entonces recordemos, acá copiamos otra vez el lagrangiano. La primera ecuación de Euler-Lagrange sería para el primer grado de libertad, que el primer grado de libertad es θ sub 1. Entonces, la derivada con respecto a t, de la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 1 punto, si sacamos esa derivada, θ sub 1, tomamos todo lo demás como constante, aquí también θ sub 1, y esas serían las dos, a ver, una tercera, esta y esta. Ok, entonces sacamos la parcial y nos quedaría esto de aquí, nos quedaría este sistema de aquí, que pues este sistema lo vamos a igualar con la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 1. θ sub 1 punto solo es esta y esta, ¿no? Estas dos son θ sub 1 punto, entonces bajamos el 2, que es quitar el 1 medio, que justamente este de aquí, y la parcial acá con θ sub 1 punto desaparece y nos queda m sub 2 l sub 1 por l sub 2 por θ sub 2 punto. Ok, entonces ahora la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 1, que en este caso solo es esta de aquí. Entonces bajamos el 2 y nos queda negativo m sub 1 más m sub 2 por la gravedad por la longitud 1 por θ sub 1. Y igualando, sacando ahora la parcial la derivada con respecto al tiempo de esto, nos queda justamente esto. O sea, aquí básicamente en esta función, podríamos llamarlo f de θ, solo θ depende de t, por lo tanto ml y todas las demás variables son constantes, no afectan. Entonces solo le aumentamos de la primera de prima a biprima, o de punto a 2 puntos, como sería su analogía. Ahora, igualando a 0, nos queda que nuestra primera ecuación de Euler-Lagrange
es esta de aquí. Hacemos la misma tarea con teta sub 2, es decir, la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a teta sub 2 punto, igualado a la parcial de la lagrangiana con respecto a teta sub 2. En este caso, aquí aparece teta sub 2 y acá son los teta sub 2 punto para sacar la parcial. En estos dos, entonces tendríamos justamente estos dos términos de aquí, y teta sub 2 sin el punto solo aparece acá. Por lo tanto, sacamos las parciales y luego derivamos con respecto al tiempo y nos queda nuestra segunda ecuación de Euler-Lagrange y podemos armar el sistema del péndulo doble. Para esto es muy importante, ángulos pequeños. Recordemos que linealizamos, por lo tanto estamos hablando únicamente de ángulos pequeños, y esta ecuación, trabajarla por los métodos estudiados en la clase es bastante complicada. Se puede hacer, pero bastante complicado, ya que es una ecuación son dos ecuaciones de grado 2. Es importante mencionar que son de coeficientes constantes y son homogéneas. ¿Por qué? Son coeficientes constantes porque a la hora de plantear el problema nos darían las masas m1, m2, las longitudes L1 y L2, y en cualquier caso también se nos podría brindar los valores iniciales, el valor de teta sub 1 en 0, es decir, el valor de en qué posición está en el segundo cero, y su velocidad o teta prima en 0 para la configuración inicial del sistema. Entonces ya podríamos resolver cualquier problema, pues que es cuando se nos dé justamente los parámetros de interés, que son m sub 1, m sub 2, l sub 1 y l sub 2. Y una vez teniendo eso, podemos trabajar nuestro problema de péndulo doble. Muy bien, ya para finalizar nuestra exposición, llegamos al péndulo acoplado. Cosas importantes a mencionar de este sistema dinámico es que para este caso particular tendremos o consideraremos las longitudes de los péndulos iguales y las masas de los péndulos iguales, al igual que están unidos a través de un resorte. Teta sub 1 describe la posición del péndulo 1 y teta sub 2 describe la posición del péndulo 2. De nuevo, como hicimos en el sistema previo, sistema del péndulo doble, sacamos las posiciones de los dos péndulos en términos de teta sub 1 y teta sub 2, este trabajo de aquí, y luego sacamos la energía cinética. Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad sub 1 al cuadrado, todo eso. Factorizamos un poco y sustituimos, recordando que b sub 1 al cuadrado es igual a x sub 1 punto al cuadrado más y sub 1 punto al cuadrado. De nuevo lo mismo con b sub 2, sustituimos y nos queda esto. Luego sustituimos x sub 1 punto, que son las derivadas. Recordemos, ¿no?, que estamos usando la notación punteada, donde x sub punto es igual a la derivada de x con respecto al tiempo, muy utilizada en física esta notación. Entonces sustituimos y nos queda de esta forma. Luego factorizamos y reacomodamos, y pues los términos semejantes como teta sub 1 y teta sub 2 los agrupamos y pues se cancelan coseno cuadrado más seno cuadrado y es igual a 1, y nos queda esta ecuación bastante bonita, bastante resumida. Entonces, ahora vamos con la energía potencial. Aquí es donde difiere. Hasta ahorita todo ha sido básicamente casi lo mismo que el problema anterior del péndulo doble, pero cuando ya llegamos a la energía potencial, ya aquí tenemos más energías potenciales que las dos gravitacionales que teníamos en el problema previo. Aquí tenemos la potencial gravitacional del péndulo 1, tenemos la potencial gravitacional del péndulo 2 y tenemos la potencial elástica del resorte, que sabemos que delta X es el desplazamiento que se le da al resorte. Ahora bien, podríamos llegar a pensar que este es otro grado de libertad más al sistema, como lo es teta 1 y teta 2. Sin embargo, delta X puede ser expresado en términos de teta 1 y teta 2 de esta forma.
L seno de teta 1 menos L seno de teta 2, que justamente son los dos X de nuestros dos péndulos. Factorizamos. Y aquí otra cosa a mencionar, realmente no importa en el orden que se coloquen, x sub 1 y x sub 2, debido a que aquí están elevados al cuadrado. Entonces el orden de los sumandos no alterará el producto de este valor. Sustituimos y nos queda de esta forma. Luego linealizamos, recordando que linealizamos para considerar únicamente a los ángulos pequeños, y nos queda de esta manera. Ahora bien, vamos a sustituir en nuestro lagrangiano. Recordamos que el lagrangiano es igual a T, donde T es la energía cinética, menos V, donde V es la energía potencial. Y este lo definimos como lagrangiano. Sustituimos la energía cinética menos la energía potencial de nuestro sistema. Ya tenemos ahora nuestro lagrangiano y vamos a sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Empezamos con la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a θ sub 1. Entonces sacamos la derivada con respecto a t de la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 1. Sacamos esta parcial, que θ sub 1 punto, perdón, θ sub 1 punto. θ sub 1 punto solo aparece aquí, los demás no aparece, por lo tanto solo es este valor, menos la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 1. θ sub 1 aparece aquí y aparece aquí. Sacando estas derivadas nos queda de esta forma. Reacomodando para que se quede un poquito más bonito, nos queda esta ecuación de acá, que pues es una ecuación de segundo grado, segundo orden, donde G y L y K también, perdón, sí, G, L, K y M son constantes. Por lo tanto tenemos una ecuación de grado 2 de coeficientes constantes. Lo mismo hacemos con el siguiente problema. Con el siguiente grado de libertad, perdón, que es el θ sub 2, sacamos la ecuación de Lagrange correspondiente a θ sub 2 y sacamos la derivada del tiempo, la derivada con respecto al tiempo, perdón, de la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 2 punto. De nuevo, θ sub 2 punto solo aparece aquí. Entonces sacamos esta derivada y luego la derivamos con respecto al tiempo, reacomodamos un poco. De nuevo sacamos la parcial del lagrangiano con respecto a θ sub 2, que es esto, y reacomodamos y nos queda de esta forma. Y luego tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones para dos grados de libertad o dos incógnitas, dos ecuaciones diferenciales, que pues es una de coeficientes constantes, que puede ser resuelto con los métodos, aunque es un poco complicado, puede ser resuelto con los métodos aprendidos en la clase. Realmente estos problemas por lo general vienen acompañados de valores iniciales para ser resueltos con la transformada de Laplace. Hay una manera de resolver estos problemas utilizando la transformada de Laplace, y hay muy buenos ejemplos que pues se adjuntan en el informe para que lleguen a ser vistos. Bueno, entonces ya creo que con esto concluimos con lo correspondiente a lo que fue el péndulo doble y el péndulo acoplado. Estos dos sistemas que pues como vimos fuimos capaces de deducir utilizando el concepto de lagrangiano. De nuevo, recordando que este concepto puede ser extrapolado a cualquier sistema dinámico que pueda ser descrito en términos de ciertos parámetros. Puede ser el movimiento de átomos, el del aire, sin importar qué tan complejo sea el fenómeno, el sistema físico, puede ser descrito con el método de Lagrange. Bueno, entonces ya con esto damos por finalizado la exposición del grupo 1, que justamente nos correspondía el tema, como mencioné, de ecuaciones diferenciales aplicados a el péndulo doble y el péndulo acoplado. Sin nada más que añadir, pues me despido, esperando que esta exposición haya sido de su agrado, esperando también que pues
haya sido de provecho, que es lo más importante, que haya sido de provecho y que hayan aprendido algo nuevo. Esto realmente es un tema apasionante que merece ser estudiado. Cuando yo me lo encontré, cuando nosotros como grupo nos encontramos este tema, realmente nos pareció muy interesante y por eso es que decidimos plantear estos sistemas de esta forma, para aportar a ustedes como estudiantes, como compañeros, una idea más profunda para plantear sistemas dinámicos, ya no solo la newtoniana, que es la que se nos enseña en las físicas, sino una más aplicada a sistemas dinámicos, que es bastante interesante y que esperamos haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, bueno, yo me despido y esperando, como mencioné, que haya sido de su agrado. Así cualquier duda háganos saber y nosotros responderemos con la mayor de las prisas. Muchas gracias.